Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. La Asamblea Nacional aprobó la reforma constitucional que va a permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. El tema deberá ahora someterse a consulta popular. Francisco Garcés informa que una vez más el debate en el Pleno Legislativo estuvo marcado por la confrontación de los asambleístas de las bancadas de ADN y del correísmo. Con 82 votos, la Asamblea aprobó que se modifique la Constitución y se permita la instalación de bases militares extranjeras. El gobierno contó con votos de Pachacutic, del PSC y de Independientes. La reforma del presidente Daniel Noboa propone que el artículo 5 de la Constitución diga Ecuador es un territorio de paz y eliminar el texto que especifica que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. En el Pleno poco se debatió sobre la reforma. ADN atacó al correísmo por haber terminado con la base de Manta y por otras políticas que, cuando estaban en el gobierno, según se dijo, abrieron la puerta a las organizaciones criminales. Actores políticos ideologizados, algunos liderados por actores y sectores que hoy son sentenciados por casos de corrupción y que muchos están prófugos, se han encargado de obstaculizar este proceso legislativo. ¿Quién le abrió las puertas al Tren de Aragua, pues? ¿Quién legalizó a los Latin Kings? ¿Quién legalizó a los Nietas? ¡Háganse cargo! Desde el correísmo evitaron contraatacar, pero se mantuvieron firmes en su oposición a la reforma. Deja abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado ecuatoriano. El social cristiano Alfredo Serrano recordó que su partido hace 27 años impulsó que se ceda la base de Manta a Estados Unidos y hoy mantiene la misma posición, pero criticó a ADN y al correísmo por la forma como manejan el debate. Realmente ya es molestoso estar viendo del un lado que se echan lo que usted quiera llamar y del otro lado, y aquí hay que agacharse para no contagiarse. Una de las sorpresas en la votación la dio Pachacutic. Dina Farinango se unió a 6 de sus compañeros para apoyar la reforma. Lo mismo desde los Independientes. 2 votaron a favor y Cristian Benavides se abstuvo. Del lado del correísmo también hubo sorpresas porque se abstuvieron Raúl Chávez, Frickson George y David Arias, pese a que el resto del bloque votó en contra. Y esta propuesta de reforma para que regresen las bases militares extranjeras al país ahora pasa a la Corte Constitucional, que deberá analizar la pregunta del referendo. Jacqueline Rodas precisa cuánto falta para que se concrete la próxima elección. Los ecuatorianos podrían volver a las urnas en septiembre. Con la aprobación en la Asamblea del regreso de las bases militares extranjeras al país, restan 3 pasos para que se concrete el referendo para reformar la Constitución. El legislativo enviará el proyecto a la Corte Constitucional, que tiene un término de 20 días para emitir su dictamen. Los magistrados van a evaluar si la pregunta, los considerandos y los anexos son constitucionales y no inducen al elector. Si el dictamen es favorable, el presidente Daniel Noboa puede convocar a elecciones vía decreto. Entonces el trámite pasa al Consejo Nacional Electoral, que debe ejecutar las votaciones en máximo 60 días. Si todas las instituciones se toman los plazos totales que les da la ley y la Constitución, habrá elecciones el 16 de septiembre. Sin embargo, constitucionalistas consultados por Televistazo explicaron que el Ejecutivo, el CNE y la Corte pueden acordar la fecha del proceso electoral para bajar gastos cuando hay más propuestas en trámite, como la reforma para eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, cuyo tratamiento está en curso en la Asamblea. Fito, el cerco se estrecha.
Culminó la audiencia de formulación de cargos en contra de los familiares de alias Fito y fueron ya trasladados a la cárcel de La Roca. Todos son investigados por lavado de activos, producto del tráfico de drogas, armas y también sicariato. La jueza ordenó incautación de bienes, congelamiento de cuentas bancarias y prohibición de enajenar propiedades, como le informa Merlín Ochoa. La audiencia de formulación de cargos que se instaló a la 1 de la madrugada se extendió hasta las 7 de la mañana en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Fiscalía expuso una red ilícita de empresas, bienes y cuentas bancarias administradas por personas del círculo más cercano de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado uno de los hombres más peligrosos del país y actual prófugo de la justicia. La Fiscalía y Policía sostienen que Fito, cabecilla de los choneros, estructuró un esquema societario y económico para lavar dinero, producto de actividades criminales vinculadas al control carcelario, tráfico de drogas y armas, extorsiones y sicariatos. Una actividad criminal que, según las investigaciones, inició en 1990 y opera en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha. El expediente señala que los 6 procesados, entre ellos la novia de Fito, sus cuñados, padres de su novia y hermanos, manejaban operaciones comerciales y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles valorados en $13 millones. Además, se identificaron movimientos financieros inusuales por $24 millones entre los años 2016 y 2024. Todos serán procesados por lavado de activos como autores directos. La jueza dictó prisión preventiva contra los 6 implicados, ordenó la incautación de 47 bienes, 4 empresas y 10 vehículos, además del congelamiento de cuentas bancarias y provisión de enajenar propiedades. La instrucción fiscal durará 90 días. Los 4 hombres fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. La señora de 57 años fue enviada a la cárcel de mujeres donde permanecerá con su hija, la novia de Fito. El Consejo de la Judicatura solicitó reforzar la seguridad de la jueza que lleva el caso y del complejo judicial ante posibles ataques por parte del crimen organizado. El Ministerio del Interior confirmó que se envió personal adicional a la dependencia judicial. Hay 10 investigados que no fueron capturados, pero serán vinculados al caso de lavado de activos relacionados a alias Fito. Se trata de personas que integran el círculo cercano del narcotraficante. Fabiola Santana detalla a continuación quiénes son. No todos los investigados por lavado de activos relacionados a Fito fueron detenidos este lunes. 10 siguen sin ser localizados, incluido el propio cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías Villamar, prófugo desde enero de 2024. La mayoría de los que huyeron pertenecen a su círculo más íntimo. Sus padres, Violeta Villamar y Ramón Macías, su esposa, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, sus hijos, Adolfo y Michelle Macías Peñarrieta, su hermano Ronald Macías, sus cuñados, Irene y Julio César Peñarrieta, y la hermana de su amante, Angie Briones Zambrano. Algunos de ellos registran costosas propiedades a su nombre sin tener movimientos financieros y otros tienen movimientos injustificados. De los fugados, además de Fito, la pieza clave es su esposa Inda Peñarrieta, quien registra movimientos financieros por $1.2 millones y es dueña de 10 propiedades. Inda Peñarrieta es la gerente de 2 de las 4 empresas vinculadas al proceso de lavado de activos, Queen Water y Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A. El hermano de Fito, Ronald Macías, es gerente de Iris y Limpieza Compañía Limitada. La esposa de Fito ya enfrentó a la justicia por delincuencia organizada, pero la fiscalía se abstuvo de acusarla y en 2018 se le devolvieron sus bienes. En 2020 también fue investigada por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito injustificado, nuevamente con 2 hermanos, un cuñado y un primo de Fito, pero un juez ratificó su estado de inocencia. En las cuentas de Peñarrieta habían ingresado $2.1 millones entre 2013 y 2019. Lo último que se supo de ella y sus hijos fue que en enero de 2024 fue detenida y deportada de Argentina. A ese país ingresó 3 días antes de que se conociera la fuga del narco. Ellos vivían en una mansión en Córdoba adquirida de manera sospechosa. Entonces no tenía investigaciones vigentes y quedó en libertad. Todos ellos serán vinculados en el transcurso de la instrucción fiscal.
El gobierno anunció auditorías a CENEL, SELEC y Petroecuador. Las dos corporaciones eléctricas manejan más de $1.000 millones cada una, mientras que la estatal petrolera supera los 8.000 millones. Y sin embargo, todas carecen de estados financieros actualizados. Patricio Díaz con el informe. El gobierno quiere las cifras claras en las empresas públicas. El presidente anticipó que entrarán en un proceso de auditoría y este lunes la vocera del régimen anunció que se contactó a Deloitte, PwC y EY para que hagan esa revisión en SELEC, CENEL y Petroecuador. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, es la encargada de distribuir y vender la energía a los usuarios finales. No hay datos a 2024 de sus estados financieros ni de auditorías. En el portal de transparencia constan solo exámenes de Contraloría realizados en los últimos años. Para 2025 tiene un presupuesto asignado de $1.676 millones, de los que casi 190 millones van a remuneraciones, IES y beneficios de sus 6.294 empleados. Esta corporación facturó en 2023 $1.590 millones. Y a 2024 se registraban pérdidas por más de $266 millones, que incluyen el robo de energía. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, es la que maneja la generación eléctrica y la transmisión de electricidad. Tiene estados financieros auditados hasta 2022, según su página web. En 2023 ejecutó un presupuesto de $1.128 millones. Facturó $1.162 millones. Pero hasta 2024 CENEL le debía más de $400 millones. En su personal constan 4.670 empleados. Petroecuador, en 2024, movió $8.183 millones por la venta de petróleo, pero gastó $6.593 millones en la compra de derivados como los combustibles. Según su informe estadístico, en ese año tuvo un presupuesto de inversiones de $1.948 millones. En costos y gastos llegó a 2.261 millones y tiene algo más de 10.000 empleados. El gobierno anunció que las auditorías que se realizarán no serán solo financieras, también forenses y de revalorización de activos. Las tres empresas mueven más de $10.000 millones anuales y no tienen estados financieros actualizados. Los mexicanos acudieron a las urnas este domingo para las primeras elecciones judiciales de su historia. Los jueces fueron elegidos por el voto popular en un proceso marcado por el desconocimiento y la complejidad. El gobierno mexicano dice que son el país más democrático del mundo. Por este proceso solo tuvo el 13% de participación. La abstención fue la gran protagonista de las primeras elecciones judiciales de México, donde solo 13 de 100 millones de votantes registrados participaron. El primer efecto fue una gran pérdida económica. Para el proceso se imprimieron 600 millones de boletas a un costo equivalente a $52 millones. Pero la mayoría de ellas no fueron utilizadas y terminarán en la basura. Aunque el proceso fue impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que goza de la aceptación de gran parte de la población, según las encuestas, eso no fue suficiente para despertar el interés de los electores, que no tenían claro por quiénes votarían ni para qué. De entrada no se nos explicó ni cómo había que votar, no nada. Debe de ser una persona experta la que debe de participar en ese tipo de elecciones y por ello yo no participé. El proceso fue complejo. En algunos casos debían llenar hasta 9 tarjetones y los candidatos eran completos desconocidos. Pese a todo, la presidenta Sheinbaum consideró los comicios como un excelente ejercicio y desde su gobierno hablan de que México ahora es el país más democrático del mundo. Pero ahora el oficialismo tendrá una injerencia directa en la justicia, algo que no había ocurrido antes. Sí estuvo todo amañado, estuvo todo, digamos, diseñado para que la gente que fuera afín al régimen pudiera ser electa por esa estructura que se movilizó. Además, la votación se vendía como una reforma judicial profunda a un sistema lleno de corrupción y retrasos en los procesos. Lo cierto es que ahora abrió las puertas a que el crimen organizado se tomara la justicia, pues varios candidatos tenían nexos con cárteles y si resultan ganadores, facilitarán la impunidad.
Israel admite que sus soldados han disparado contra gazatíes, pero no en los sitios de distribución de alimentos, sino lejos de ahí al verse amenazados por turbas. La viceministra de Exteriores dijo que esos episodios están bajo investigación y acusó al grupo Hamas de matar a quienes van por comida porque al aceptar la ayuda israelí son considerados traidores por los extremistas. Autoridades palestinas dicen que 61 personas han muerto desde el fin de semana. 31 muertos el domingo, 3 el lunes y 27 este martes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, son víctimas de disparos hechos por los soldados israelíes en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, un plan iniciado por Israel y apoyado por Estados Unidos. Esta tarde, la viceministra de Exteriores de Israel, Sharon Haskel, reconoció que las tropas israelíes han abierto fuego, primero con tiros de advertencia. Parece que algunos gazatíes han tomado una ruta diferente y que de hecho pusieron en peligro a algunos de nuestros soldados. Cuando se sintieron amenazados, dispararon lejos del centro de distribución contra ellos, explicó en una rueda de prensa. Dijo que el incidente de esta mañana, en el que además unas 100 personas quedaron heridas, está bajo investigación. Sobre otros episodios, mostró imágenes de gente armada disparando de cerca a la multitud. Dijo que esos son miembros de Hamas, porque para ellos quienes aceptan ayuda de Israel son traidores y deben ser ejecutados. A punto seguido, la funcionaria israelí condenó la actitud de Naciones Unidas, que dijo se ha negado a retirar unos 108 camiones con ayuda que esperan del lado gazatí del cruce Kerem Shalom. Que la ayuda está ahí, pero no aparecen. La ONU ha dicho en cambio que no hay condiciones de seguridad para llegar hasta ese sitio. UNICEF y el municipio de Quito presentaron Guagua Amor. Se trata de una aplicación gratuita que brinda consejos de nutrición y crianza para niños menores de 5 años. Diego Puente precisa que en el aplicativo hay calculadoras de peso y talla que ayudan de forma dinámica a conocer el estado de los infantes. Vamos a verla. Su nombre se explica solo, Guagua Amor. Es una aplicación útil porque, según la UNICEF, tiene consejos prácticos para que los padres ayuden en el desarrollo socioemocional, cognitivo, motricidad, lenguaje y comunicación de sus hijos hasta 6 años. Guagua Amor está disponible gratuitamente desde este domingo y funciona para Android y Apple. Durante este periodo, el cerebro crece con asombrosa rapidez. Las conexiones neuronales se forman a una velocidad que no volverá a repetirse, lo que determina el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño, influyendo en su capacidad para aprender, resolver problemas y relacionarse con los demás. El aplicativo tiene 4 secciones. Lecturas con consejos que van desde la lactancia materna hasta la alimentación de los menores mes a mes. Un checklist con las habilidades que deben alcanzar los niños de acuerdo con su edad y un apartado de herramientas. En ellas, los padres pueden vigilar el crecimiento de un bebé por medio de una calculadora de talla y peso y pueden tener un control de las vacunas. Guagua Amor es la primera adaptación al español de la aplicación Bebo de UNICEF que funciona desde el 2021 en 17 países de Europa y Asia Central. El municipio de Quito hizo variantes para ajustarla al contexto ecuatoriano. Esta tecnología ayuda a cerrar brechas digitales con padres que no pueden pagar por otras aplicaciones o centros privados. Para la UNICEF es preocupante que en el país solo 4 de cada 10 niños participen en servicios de desarrollo infantil o de educación inicial. En breve, los ecuatorianos ahora buscan otros destinos en Europa y América Latina luego de que las deportaciones desde Estados Unidos se incrementaron por orden de Donald Trump. Ya les contamos más. Se redujeron drásticamente las detenciones de ecuatorianos en la frontera entre México y Estados Unidos. Son los efectos de las políticas migratorias del nuevo gobierno en ese país. Sin embargo, eso no frena la salida de compatriotas, quienes buscan otros destinos, por ejemplo, en América Latina y Europa también. Lo informa Vici Granja. De febrero a abril de este año se redujeron drásticamente las detenciones de migrantes ecuatorianos en situación irregular en la frontera entre México y Estados Unidos. Estadísticas de la patrulla fronteriza de ese país detallan que en el mismo periodo en 2024, 43.966 compatriotas fueron detenidos y deportados, mientras este año el número decreció a 831.
Esto es el resultado de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que lograron desincentivar la salida irregular de ecuatorianos a ese país, un fenómeno que no había frenado desde hace 3 años. Aquello ha hecho que los viajeros busquen otros destinos. Las estadísticas del Ministerio del Interior sobre el flujo de ciudadanos nacionales que ingresan y salen del país reflejan que durante 2025, 10.000 compatriotas que salieron de Ecuador a Colombia no regresaron y se quedaron en ese territorio. Otros 7.000 en Argentina, 3.000 en Chile, 2.900 en Brasil y 1.800 en México. Mientras en el continente europeo, 3.500 se quedaron en España y 2.159 en Italia. Otros países escogidos para quedarse, pero en menor proporción, son Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Francia. Mientras tanto, en Estados Unidos se incrementan las detenciones de solicitantes de asilo que acuden a los tribunales para poder legalizar su situación migratoria. Los agentes de ICE van a los tribunales debido a la presión del gobierno de Trump para deportar a 1 millón de migrantes por año. El informe con Eliana Suárez. Cada vez es más común ver a agentes de ICE apostados frente a los tribunales para arrestar a migrantes que llegan para regularizar su estatus legal en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dirige estas operaciones bajo el argumento de que únicamente se detiene a personas con antecedentes penales o vinculadas a actividades delictivas. Sin embargo, activistas proinmigrantes denuncian que en la mayoría de los casos, quienes acuden a las cortes son solicitantes de asilo o personas con trámites migratorios pendientes que requieren revisión. Según el diario The Washington Post, la administración Trump prometió realizar 1 millón de deportaciones anuales y hasta el mes de abril solo han deportado a 142,000 personas, por lo que la meta está lejos de alcanzarse. Además, ahora que la frontera ha sido prácticamente cerrada, las detenciones por cruces irregulares han disminuido drásticamente. Por ello, el nuevo objetivo es deportar a cientos de miles de migrantes que se encuentran en el país bajo distintas protecciones, como el TPS o el parol humanitario. A la par, la Casa Blanca sigue negociando con unos 30 países para que acepten a personas deportadas, incluso si no son sus ciudadanos. Por el momento, México, Panamá y Costa Rica ya han comenzado a recibir a migrantes de otras nacionalidades. Mundo. La temporada de huracanes del Atlántico está por comenzar y hay preocupación en Estados Unidos porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la de Administración Atmosférica no están listas para lo que se espera. Esto se debe a los miles de despidos de científicos y empleados por los recortes presupuestarios de la administración Trump. Con una previsión de hasta 10 ciclones, este domingo está previsto el inicio de la temporada de huracanes del Océano Atlántico, en medio de fuertes recortes a las agencias federales. Estas son NOAA, la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica, responsable de estudiar y predecir los cambios en la atmósfera, el espacio y el océano, y de emitir advertencias sobre condiciones meteorológicas peligrosas. Y FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, encargada de la preparación y respuesta ante desastres naturales. Ambos organismos han sufrido despidos masivos de más de 2.200 empleados en total y recortes presupuestarios impulsados por la administración Trump. El exdirector de la NOAA, Rick Spinner, dijo estar preocupado por la capacidad actual que tiene Estados Unidos para predecir la formación de ciclones y alertar a las poblaciones vulnerables. Expertos advierten que las agencias encargadas de gestionar la ayuda podrían operar a ciegas, sin contar con los datos críticos como el aumento de lluvias o marejadas, lo que podría derivar en víctimas por inundaciones o aludes.
Por su parte, líderes republicanos, como el gobernador Ron DeSantis y el senador Rick Scott, argumentan que el estado de Florida siempre ha liderado una respuesta inmediata tras el paso de las tormentas. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha criticado la gestión de FEMA. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha prometido eliminar la agencia alegando un mal manejo de las emergencias, como los incendios forestales en Los Ángeles y las víctimas del huracán Helene. La elección presidencial en Corea del Sur tiene como ganador al opositor de línea liberal Lee Jae-myung, de 61 años. Es un político y abogado, actualmente miembro del Congreso y líder del llamado Partido Democrático. Con él, el país espera dejar atrás un periodo de inestabilidad política que llevó al enjuiciamiento y destitución del expresidente Yoon Suk-yeol, que intentó dar un golpe de Estado. Lee Jae-myung ha ganado la elección presidencial en Corea del Sur. Con más del 95% de los votos escrutados, le lleva 8 puntos de ventaja al candidato oficialista que ya ha reconocido su derrota. Lee tiene 61 años, es líder del Partido Democrático, que a su vez tiene mayoría en el Congreso. Y al agradecer la votación, dijo que cumplirá su misión de superar por completo la insurrección de diciembre del año pasado para garantizar que nunca más haya un intento de golpe y la amenaza de las armas contra el pueblo. Intentará dejar atrás el momento en el que el expresidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial para combatir a sus opositores y limitar algunos derechos y libertades. Lee fue uno de los congresistas que ingresó por la fuerza al legislativo para frenar las intenciones del exmandatario, que al final fue detenido, enjuiciado y destituido. Ha prometido mejorar la economía y ha declarado que la alianza de Corea del Sur con Estados Unidos es la base de su política exterior, aunque le tocará lidiar con la política arancelaria de Donald Trump. Al mismo tiempo, ha sido señalado por sus críticos de inclinarse a China y también a Corea del Norte, país con el que ha dicho que intentará promover la paz, a pesar de los avances de la dictadura comunista en un programa nuclear. Está previsto que asuma el cargo desde mañana, sin un periodo de transición, y gobernar por una sola vez durante los próximos 5 años. Y la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, muy cerca de la frontera con Rusia, sufre un nuevo ataque de artillería que deja muertos y heridos. Al mismo tiempo, Ucrania atacó el estratégico puente que conecta a Rusia con la península de Crimea en una acción de inteligencia en la que usaron explosivos subacuáticos. Sumy ha vuelto a ser blanco de la artillería rusa que con misiles de largo alcance llegó hasta el centro de la ciudad, matando a 3 personas y dejando heridas a 25, según los servicios de inteligencia de Ucrania. Unos cohetes cayeron en la calle, otros en edificios, en una acción calificada como salvaje por el presidente Volodymyr Zelensky. Un centro médico, vehículos y condominios resultaron destruidos o muy dañados. Ocurrió esta mañana, horas después de que Chernígov en el norte, Kharkov en el este y Odessa en el sur fueron asediadas con ataques masivos de drones que provocaron incendios de todo tipo en instalaciones residenciales y comerciales, incluidas bodegas de alimentos. Rusia respondió así al más grande ataque de Ucrania contra bases de la Fuerza Aérea, en las que 41 aviones estratégicos y depósitos de combustible de aviación fueron destruidos en el fin de semana en una operación de inteligencia dirigida a la infraestructura militar. Y Ucrania dio esta mañana otro ataque sorpresivo. El puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Vladimir Putin en 2014, quedó parcialmente dañado con el uso de explosivos subacuáticos que debilitaron las bases. Los recientes ataques de Ucrania han provocado pérdidas estimadas de $7.000 millones a Rusia. Y más de 200 presos se fugaron de una cárcel en la sureña ciudad pakistaní de Karachi. Ocurrió esta madrugada durante la evacuación preventiva de las celdas ante una serie de sismos. El momento fue aprovechado por los reclusos para atacar a los guardias y desarmarlos. Abrieron fuego y huyeron. Durante el operativo de búsqueda hubo balaceras en las calles donde un reo murió. Solo 73 han sido recapturados. Y 800 semillas de árboles fueron lanzadas desde vuelos en parapente en una localidad de Colombia. Se trata de un antiguo método japonés que busca reforestar bosques. Estefanía Arias explica cómo funciona este proyecto de conservación ambiental.
Estos vuelos de parapente no se hacen por turismo, sino por un fin ecológico. Desde el cielo de la Arabia, en la alcaldía de Ibagué, en Colombia, se lanzaron 800 bombas de semillas sobre zonas desforestadas. Cada una fue creada por ingenieros agrónomos y contenía 3 semillas de diferentes especies: chirlobirlo, guayacán de Manizales y borrachero. Tenían tierra y arcilla, algo que les permitió ser lanzadas desde un parapente. Se trata de un método japonés de los años 70 que se originó con el fin de reforestar los bosques o áreas de difícil acceso. Una vez que estas bombas caen al terreno, quedan protegidas de los depredadores y del clima hasta su germinación. Vuelos en parapente que se dan por primera vez en esta localidad con una iniciativa que busca preservar los bosques nativos y su fauna. Y ahora es momento de revisar el pronóstico del estado del tiempo para mañana, para este miércoles 4 de junio. En la región costa se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 22 grados. El índice UV estará entre 7 y 10, lo que significa muy alto. Ahora, ¿cómo estará el clima en la sierra ecuatoriana? La temperatura oscilará entre los 18 y también los 7 grados centígrados. Ese va a ser la temperatura mínima, con una radiación ultravioleta que alcanzará un nivel máximo de 12, lo que significa extremadamente alto. Ahora nos vamos hasta la Amazonía ecuatoriana, donde se prevé para mañana una temperatura entre 27 y 21 grados centígrados, con una radiación UV de 8, que equivale a muy alto. Son los pronósticos para mañana por parte del Instituto de Meteorología, el INAMI. Max on the beat. La manada llega a ver un partido de golf. Llegan, se paran, observan y claro, ella se queda perpleja, aunque no abandona el campo. No se explica qué está haciendo en medio campo. Sin embargo, esto es muy común en Australia, especialmente en zonas rurales o semiurbanas donde los canguros viven. Podría parecer intimidante, pero en general no causan problemas y al cabo de un rato siguen su camino. El video tiene 360,000 likes en X. Esta vez ellos acompasan el ritmo de la música con el sonido de un juego de ping pong y lo hacen con coordinación y la cámara lenta, la arena y las posibilidades que otorga vuelven estas imágenes llamativas. Un buen pase, una parada de pecho, una chilena que va directamente al arco y deja sin opción al arquero. La hizo desde 17 metros, es decir, desde la media cancha, en el fútbol de playa donde las dimensiones cambian. El video tiene 1.4 millones de likes y 29.4 millones de vistas en la cuenta de Instagram de la FIFA World Cup. Él tiene el arte de sorprender con sus manos. Deja atónito a más de uno. Saca unos audífonos de un afiche, desaparece el logo de un auto de lujo, mete una moneda en un vaso y un esfero en una botella. Ellos lo observan sin saber qué pensar ni qué decir. Solo él sabe cómo los engañó. El video tiene miles de vistas en X. El detalle de estos videos y la información más destacada usted la encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta. Una exposición que hace un recorrido por la música ecuatoriana se inauguró en el Museo Pumapungo en Cuenca. Además, en Quito, Caverna Sud presentará su nuevo disco digital en el Teatro Variedades. Estefanía Arias ya nos presenta la agenda cultural. ...10 bandas nacionales en 60 ilustraciones de 10 colores.
es la exposición Música Ecuatoriana Ilustrada, que se inauguró en la biblioteca del Museo Pumapungo en Cuenca. Cada trazo nace de una canción y se convierte en una experiencia visual. La muestra gratuita estará abierta hasta el 29 de septiembre, de martes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y fines de semana de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Un filme basado en el fenómeno del manga japonés Yuki no Butatsu, que mezcla acción sobrenatural y ciencia ficción. Dan Da Dan Evil Eye se estrenará el jueves 5 en los cines del país. El anime cuenta la historia de dos amigos, Momo Ayase y Okarun, que creen en los fantasmas y en los aliens. Ambos descubrirán poderes ocultos dentro de ellos. En minutos les contaremos que el alcalde de Machala no pudo justificar cerca de $1.200.000 en su declaración de bienes. La Contraloría remitió un informe a la Fiscalía. Estamos en vivo también por nuestra app Ecuavisa. Hechos de violencia criminal ocurrieron en 4 provincias de la costa. Uno de los casos fue en Guayaquil, donde un delincuente quedó herido tras intentar asaltar a un carro blindado que transportaba dinero. Diego Cuenca describe otros hechos en Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, donde una profesora fue atacada a tiros dentro de una escuela. Veamos. El cuerpo de un joven de 26 años amaneció colgado de un puente en el sector Punta Carnero del cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. Según la policía, la víctima oriunda de la comuna Anconcito recibió varios disparos en el pecho y espalda. Los agentes presumen que el crimen ocurrió en ese sitio y la familia del fallecido no quiso dar más detalles. En Guayaquil, el asalto a un carro blindado terminó en un enfrentamiento a tiros entre guardias de seguridad, la policía y 4 delincuentes. Ocurrió en el parqueadero de una plaza comercial de la vía Adaule, cuando intentaron robar el dinero que ese vehículo transportaba para uno de los cajeros automáticos. Una mujer que iba al supermercado y un custodio quedaron heridos. El delincuente que recibió el disparo está detenido, pero otros 3 lograron escapar. La policía decomisó una pistola, municiones y 2 motos de los ladrones. En Manta, 3 criminales a bordo de un carro asesinaron a un hombre que caminaba por la calle en el sector Proaño 1. La policía se enfrentó a tiros con los atacantes en medio de la persecución y 2 delincuentes resultaron heridos. En un plantel educativo de Esmeraldas, una profesora fue atacada a tiros dentro de la institución. Según la policía, los criminales entraron al plantel, fingiendo que iban a comprar uniformes, y dispararon a la docente mientras daba clases. La herida fue llevada a un hospital. La escuela permanece cerrada temporalmente. 31 miembros de los choneros fueron sentenciados por delincuencia organizada en Ecuador. En ese grupo está la novia de alias Fito, 2 policías y 2 cabecillas que operaban principalmente en Guayas y Manabí. Merlin Ochoa con el reporte. El operativo se realizó en mayo del 2024. Un año después, la justicia sentenció a 31 personas por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía y Policía dicen que toda la organización vinculada a los choneros está tras las rejas. Entre los condenados hay 2 cabecillas, quienes, según la sentencia, respondían directamente a alias Fito. Debajo de ellos están 14 hombres que se dedicaban a los asesinatos, extorsiones, secuestros y robos. 3 que se encargaban del traslado de cocaína. 8 que movían el dinero ilegal de la organización. 2 eran el brazo legal y buscaban beneficios en el sistema judicial. Y 2 más eran policías. Según las investigaciones, los uniformados informaban sobre los operativos en contra de la organización. Uno de los agentes procesados era perito de criminalística y eliminaba información del sistema de la policía.
Entre los sentenciados está Verónica Briones, novia de Fito. Según las investigaciones, recibía el dinero de las actividades ilegales y luego procedía a distribuir la plata en varias transacciones bancarias a nombre de otras personas. Otro sentenciado es alias Boris, considerado el zar de la droga en el Empalme Guayas, detenido en una narcofiesta en ese cantón en junio de 2024. La máxima condena es de 13 años para los cabecillas y los uniformados. Los otros sentenciados deben cumplir 10 años de cárcel. Además, deben pagar una multa que supera los $600,000. En la Asamblea Nacional hasta este viernes se ajusta el texto de la ley urgente para desarticular la economía criminal. Para eso se consideran las observaciones que presenten los legisladores. Entre los cambios que piden consta modificar que la normativa no sea inconstitucional por los allanamientos sin orden judicial. Diego Cuenca describe las posturas de las bancadas. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional prepara el informe para el segundo y definitivo debate de la ley urgente para desarticular la economía criminal. Para eso recoge observaciones de los legisladores y ajusta textos hasta este viernes 6 de junio, que debe estar listo. Los asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana presentaron un documento de 42 páginas, con 17 ítems, en el que proponen modificar y eliminar artículos. Entre las justificaciones generales, esa bancada considera que hay violaciones al debido proceso y presunción de inocencia por las aprehensiones y allanamientos sin orden judicial, la exclusión de prisión preventiva y la posibilidad de indulto anticipado para miembros de la fuerza pública ponen en riesgo la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar violaciones a derechos humanos. Además, exhortan a crear una unidad especializada de inteligencia contra la minería ilegal dentro de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. El asambleísta Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano PSC asegura que los votos de su bancada dependen de si se consideran las 11 observaciones que presentaron. Entre ellas, modificar el artículo que define a los grupos armados organizados, especificando la frase en el contexto del conflicto armado interno. También precisa en el texto que para la incautación de bienes o inmuebles debe existir un pronunciamiento de jueza o jueces especializados. Sugiere que los informes para los allanamientos sean conocidos por el juez especializado y por las partes. Además, pide que se ajuste el texto sobre los allanamientos sin orden judicial para que el artículo no sea inconstitucional, porque la Carta Magna establece el derecho a la inviolabilidad del domicilio sin autorización de un juez. También pide que los indultos presidenciales anticipados sean verificables con elementos de convicción y pruebas. Mientras tanto, el equipo de asesores de la Comisión de Desarrollo Económico que tramita la ley aseguró a Televisazo que en el transcurso de esta semana podrían incluir más observaciones de los legisladores, lo que abre la posibilidad a que la normativa se amplíe. Un informe con indicios de responsabilidad penal establece que el alcalde de Machala, Darío Macas, no pudo justificar el incremento de su patrimonio personal a más de $1 millón. La Contraloría confirmó que realizó un examen durante su periodo 2019-2024. Diego Puente con más detalles. El alcalde de Machala, Darío Macas, no pudo justificar un incremento en su patrimonio personal de cerca de $1 millón en el periodo anterior, del 15 de mayo del 2019 al 31 de agosto del 2024. La Contraloría confirmó a Televistazo esta información y que estableció indicios de responsabilidad penal. Su informe incluso fue enviado este lunes a la Fiscalía y no es público por reservas de ley. El organismo de control inició el proceso a Javier Macas el 25 de septiembre del 2024. Lo hizo sobre las declaraciones patrimoniales que él presentó durante el tiempo que llevaba en la alcaldía. El objetivo fue determinar si existía coherencia entre esas declaraciones y la fuente de sus ingresos, y si él incluyó los bienes que constan a nombre de su cónyuge e hijos menores de edad. Televistazo conversó por teléfono con el alcalde de Machala. No ha sido notificado, dijo, sobre los resultados del informe y se pronunciará cuando lo sea. Según él, sus declaraciones están en regla. Según la declaración juramentada del 2023, Darío Macas tenía activos por $2.675.548, la mayor parte en bienes inmuebles, y sumó deudas por $163.932. Un año después presentó activos por solo $431.917 y cero en bienes inmuebles.
Sus deudas también disminuyeron a $59.893. La Contraloría en su examen cruza información de las declaraciones juramentadas con instituciones públicas para conocer los ingresos, deudas y escrituras de propiedades. Portavoz, la nueva carta de Noboa. Durante los últimos 30 años, los gobiernos recurrieron a voceros presidenciales para comunicar mejor a la gente sobre su gestión pública. Una de las características por las que eligen a un portavoz tiene como objetivo reducir el desgaste de la imagen pública de los mandatarios en medio de crisis o tensiones sociales y políticas. Diego Cuenca hace un recuento de los funcionarios que han ocupado esos cargos. En los últimos 30 años, los presidentes ecuatorianos designaron voceros de su gestión pública. En 1999, Carlos Larreategui, superministro de Desarrollo Humano del gobierno de Yamil Maguad, también fue vocero presidencial. Su rol fue comunicar las decisiones políticas en un entorno de alta incertidumbre social que derivó en una profunda crisis económica y la dolarización del país. En el año 2000, el presidente Gustavo Noboa apostó por Óscar Zuluaga para que sea el vocero de gobierno y secretario general de comunicación. Su gestión se concentró en mejorar la imagen institucional del Estado y preparar una transición de gobierno en momentos de crisis. El gobierno de Rafael Correa también tuvo una portavoz presidencial en el inicio de su gestión en 2007. Mónica Chuji, secretaria nacional de comunicación, estuvo 6 meses en el cargo. En ese lapso empezaron los enlaces ciudadanos, que se convirtieron en una plataforma de ataque contra la prensa y sus adversarios políticos. En el periodo de Lenín Moreno, en el 2018, Juan Sebastián Roldán jugó un papel clave en la narrativa oficial del gobierno, mientras era secretario general del gabinete. Enfrentó el estallido social por las intenciones de eliminar el subsidio a los combustibles, que terminaron en una protesta de 12 días. Y él fue el vocero oficial. Daba conferencias de prensa y entrevistas a los medios de comunicación. El gobierno de Guillermo Lasso designó a Carlos Gijón como su portavoz oficial en el 2021. Informó de las posiciones del gobierno frente a la violencia desatada por Leonidas Issa para protestar por la eliminación del subsidio a los combustibles. Usó las redes sociales para comunicar algunas decisiones. En todos los casos, fueron voceros que no cumplieron el periodo de sus gobiernos. Ahora, la figura del vocero presidencial es vital para la comunicación de un gobierno. Su presencia implica la creación de un interlocutor válido, capaz de informar y debatir sobre los temas más importantes en un país. María Cecilia Largacha con un análisis. Ecuador no es el primer país que tiene un vocero presidencial y tampoco es la primera vez que en Ecuador existe uno. La figura del portavoz o vocero es clave en una democracia. Contarles que el gobierno nacional decidió modificar también. Implica abrir un canal de comunicación entre el gobierno y los medios. Implica que el gobierno designe a una persona para que exponga los temas que más importancia tienen en un país. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la secretaria de prensa, que también es la portavoz, es una funcionaria de alto nivel, una persona que va con el presidente a los viajes oficiales, que asiste a las reuniones de gabinete y que está empapada de todos los temas que maneja el gobierno. Los voceros están informados de todo y las conversaciones con los periodistas son continuas, casi a diario, y no necesariamente en el salón de prensa en una cita semanal, sino en el lugar y en el momento en el que la situación lo amerite. Dando el camino precisamente para que el sector privado se sienta cada vez más a gusto, más tranquilo. El cargo de portavoz presidencial también implica convertirse en la voz y en el rostro de un gobierno. Eso puede significar discrepancias lógicas con los medios, a veces hasta enfrentamientos. Pero la naturaleza del cargo, su alto rango, obliga también a mantener el autocontrol y la cordura. Los insultos, aunque sea a través de redes sociales, no son algo que se espere de un vocero presidencial. Ecuador vuelve a tener portavoz después de 3 años. El último fue Carlos Gijón durante el gobierno de Guillermo Lasso. La designación de la nueva vocera sugiere que existe la decisión gubernamental de priorizar la comunicación. La reapertura del catastro minero en Ecuador se realizará en 3 fases y se va a extender hasta finales de este año. Grandes empresas mantienen expectativas, aunque ayer el gobierno anunció que cobrará una tasa de fiscalización y control para erradicar la minería ilegal. Hernán Higuera
precisa que con esta tarifa se espera recaudar al menos 229 millones de dólares que serán destinados a seguridad. Tras 7 años y 4 meses de cierre del catastro minero, el gobierno anuncia su reapertura y lo hará en 3 fases. La primera será el 16 de junio y ahí se sabrá quiénes, cuántos y qué número de hectáreas están concesionadas a la pequeña minería no metálica. Se refiere a aquellos que serán autorizados a sacar materiales de construcción. La segunda fase se hará en septiembre para los concesionarios de pequeña minería metálica y la tercera fase arrancará a finales de año con las grandes concesiones mineras. Según datos del Ministerio de Energía, hasta el 2018 había unas 5,000 concesiones. En el 2020, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, se adquirió un software para actualizar y depurar el catastro minero. Para ese año, esa herramienta ya daba garantías y seguridades para evitar manipulaciones al sistema, pero nunca fue utilizado. No obstante, funcionarios se dieron cuenta de que entre el 2019 y 2024 se otorgaron 652 concesiones mineras en forma corrupta, pese a que el catálogo estaba cerrado. Y la policía, en septiembre del año pasado, allanó al propio Ministerio de Energía. El gobierno anunció que la apertura del catálogo minero se hará acompañado del cobro de una tasa denominada de fiscalización. La tasa, por supuesto, se aplica a todos los titulares de obligaciones mineras y en ese sentido no hay exclusiones, salvo la minería artesanal, que, como ustedes conocen, no está sujeta al pago de tasas. Cada concesionario deberá pagarla según un cálculo que variará entre el 15 y el 100% del salario básico unificado y que será multiplicado por el número de hectáreas concesionadas. Eso generará 229 millones de dólares que irán al control, vigilancia y combate a la minería ilegal, que se hará con drones y personal técnico para evitar, según el gobierno, el desastre ambiental que está dejando la extracción ilícita de minerales. El prefecto de El Oro, Clemente Bravo, fue elegido presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales, CONGOPE, organismo que agrupa las prefecturas. Durante su presentación realizada este martes en Quito, Bravo aseguró que fortalecerá la gestión territorial y la descentralización. Como vicepresidenta fue designada la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Una comisión cívica paralela al Consejo de Participación Ciudadana va a vigilar el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. Este martes, 13 organizaciones criticaron la demora en esa gestión y plantearon cambios al reglamento para esa designación. Diego Puente explica de qué se trata. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene desde hoy un control ciudadano. Lo ejercerán 13 organizaciones que han criticado las continuas demoras al concurso para elegir al nuevo fiscal tras la renuncia de Diana Salazar. Son académicos, abogados y representantes de universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. Esta mañana anunciaron en Quito que conformaron una comisión cívica que hará observaciones, emitirá alertas, señalará irregularidades en candidaturas y subirá la información del concurso a una página paralela del CPCCS que la han bautizado ojoalafiscalía.org y será pública. La comisión planteará cambios al reglamento de selección que fue aprobado en septiembre tras la moción del ex vocal del CPCCS, Augusto Verduga, investigado en el caso Ligados. Por ejemplo, rechaza la prohibición para abogados que en los últimos 10 años defendieron a sospechosos de minería ilegal, delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo y otros 31 delitos. Según ellos, hay otros mecanismos de control para evitar que abogados ligados con las mafias lleguen a la fiscalía. Obviamente está el trabajo de otras instituciones que tenemos en el Estado, llámese Contraloría, llámese la UAFE, llámese el SRI, donde claramente podemos identificar si una persona, incluso un abogado en libre ejercicio profesional, ha facturado, ha declarado los impuestos que ha recibido en los últimos años. Tampoco están de acuerdo con puntajes adicionales para postulantes por etnia, edad o lugar de residencia. Esta comisión, que cuenta con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, se manejará de forma independiente del CPCCS. Por eso no se inscribieron como veedores dentro del proceso. De los veedores inscritos para el concurso de fiscal, hay muchos relacionados a varias organizaciones políticas, en su gran mayoría a la Revolución Ciudadana, pero también incluso existen veedores que tienen procesos de investigación actualmente en la Fiscalía por la comisión de ilícitos, tenencia de armas, tráfico de drogas. El concurso de selección de fiscal está retrasado desde septiembre.
La comisión indica que el CPCCS hará modificaciones al reglamento en los próximos días y luego hará la convocatoria para integrar la comisión de selección. La Comisión Cívica de Seguimiento cree que el concurso acabará, si no existen retrasos, en al menos un año. El número de niños en Ecuador ha disminuido en los últimos 15 años y la proyección del Instituto de Estadística y Censos es que el porcentaje siga bajando. La mayor cantidad de niños vive en la provincia del Guayas, mientras que en Galápagos no llega ni al 1%. Más datos de esta realidad con Luis Alfredo Zúñiga. El Código de la Niñez y Adolescencia en Ecuador define como niños y niñas a los menores de 12 años. Con eso en mente, en el país suman 3.3 millones, que representan el 19.75% de la población. El número de niños es ligeramente mayor, 1.7 millones, frente a 1.6 millones de niñas. Guayas con 876.000 y Pichincha con 514.000 son las provincias con más presencia de menores, mientras en Galápagos habitan apenas 5.300, el 0.16% de los habitantes. Según el INEC, la mayoría, 2 millones, viven con mascotas como perros o gatos. Pero el número de niños y niñas en Ecuador ha disminuido en los últimos 15 años. Según el INEC, en el 2000 se registraron 322.000 nacimientos. En el 2010 subió a 334.000. Pero según el censo de 2022, ese año bajó a 250.000 y se proyecta que en 2050 bajará aún más a 230.000 nacimientos. En cuanto a educación, 93% del grupo entre 5 y 11 años asiste a clases. El 7% restante representa a 179.000 niños y niñas que no estudian, según el INEC, principalmente por la falta de recursos. Hoy el centro de Loja se convirtió en un lienzo colectivo para impulsar el ciclismo. 240 estudiantes participaron en la creación de un mural gigante. Y todo esto mientras se exhibían bicicletas antiguas con diseños icónicos. La iniciativa formó parte de una campaña que promueve la movilidad limpia en la ciudad a propósito del Día Mundial de la Bicicleta. Una bicicleta gigante empezó a dibujarse hoy en pleno centro de Loja. No la armaron con tuercas ni cadenas, sino con pinceles y una cuadrícula que letra por letra fue dando forma a un mural colectivo de 5 metros de largo. Participaron 240 estudiantes de 8 instituciones educativas. La jornada se llamó Borrando la Huella de Carbono, una actividad inspirada en el Día Mundial de la Bicicleta para pintar su compromiso con una ciudad más sostenible. Junto al mural, la historia sobre ruedas también tuvo su espacio. Se exhibieron bicicletas icónicas de los años 70, 80 y 90, como esta Raleigh Chopper de 1975, de asiento largo y manubrio alto, con 3 velocidades. Esta Harley Chopper de 1988, con neumáticos anchos, es una de las 15 que existen en el país. Cada bicicleta tiene una historia por contar. Nosotros como colectivos le damos esa importancia para rescatar los caballitos de acero. La actividad impulsada por el municipio busca fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Según la Unidad de Control Operativa de Tránsito, Loja cuenta con una red de ciclovías de 13 kilómetros que conectan el centro con 8 barrios del norte y sur de la ciudad. Sin embargo, aún hay tramos pendientes en las zonas periféricas. Así, en Loja, la pintura y la memoria se mezclaron en una sola imagen. La bicicleta como un símbolo de cambio, una invitación a pedalear más y contaminar menos. Científicos de Suiza y Corea del Sur desarrollaron robots con patas que imitan movimientos de parkour y juegan bádminton contra humanos. Además, arqueólogos hallaron en Guatemala los restos de un complejo maya de casi 3.000 años. Científicos de Suiza y Corea del Sur han desarrollado robots con patas que imitan los movimientos del parkour. Juegan bádminton contra humanos y maniobran con autonomía en terrenos complejos o dinámicos. Estos avances podrían establecer las bases para diseñar robots que se desplacen de forma autónoma en áreas de desastre o construcción. Arqueólogos descubrieron los restos de un complejo maya de casi 3.000 años en Guatemala. Santuarios, pirámides y un sistema de canales único que podría ofrecer nuevas pistas sobre esta civilización que surgió alrededor del año 2000 a.C., en lo que hoy es México y Guatemala.
una civilización que desarrolló complejos sistemas de escritura, matemáticas y astronomía. Investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos crearon un bolígrafo con tinta magnética que gracias a la inteligencia artificial podría detectar el Parkinson en sus primeras fases. Registra los primeros síntomas de la mano sobre el papel o en el aire antes de que sean evidentes. Recoge información detallada sobre el comportamiento motor de la persona. Shanghái acoge la exposición de fósiles de dinosaurios más grande de China. Son 118 piezas cuidadosamente conservadas. Y la muestra ofrece una mirada científica y detallada a la historia evolutiva y la supervivencia de estas especies que habitaron la Tierra hace millones de años. La exposición El Mundo de los Dinosaurios de China se realiza en el Museo de Historia Natural de Shanghái. Reúne 118 fósiles y maquetas procedentes de 12 institutos de investigación y museos de ciencia de China. La muestra ofrece una visión completa de la supervivencia y la historia evolutiva del reino de los dinosaurios. Entre las piezas destacadas se encuentra el carnívoro más grande y temible del periodo Jurásico. También se exhibe una especie singular conocida por tener un solo dedo, y Baby Jingliang, uno de los embriones de dinosaurio mejor conservados jamás descubiertos. Esta emblemática exposición presenta una selección de 42 ejemplares únicos de especies fósiles recientemente nombradas y 31 especímenes publicados en revistas académicas internacionales. Muchos de estos fósiles se exhiben al público por primera vez. De las más de 1000 especies de dinosaurios identificadas a escala mundial, más de 350 se han descubierto en China.